¿Y si pudieras cambiar tu alma por amor? Imagina que cada susurro en la oscuridad ofrece más que palabras. ¿Estarías dispuesto a escuchar? Hacer un pacto con el diablo siempre ha sido una leyenda, una advertencia susurrada entre aquellos que buscan lo imposible. Pero para algunos, lo imposible no es un límite, sino una tentación. La promesa de amor eterno, de una pareja perfecta, puede llevar a decisiones más oscuras de lo imaginable. David nunca había tenido suerte en el amor. A sus 28 años, el silencio de su apartamento y las paredes desnudas de su vida lo rodeaban como una prisión. Cada noche, al ver las parejas felices en las redes sociales, la soledad lo consumía un poco más. Los amigos le decían que fuera paciente, que el amor llegaría, pero David estaba harto de esperar. Su desesperación crecía como una sombra implacable. Había intentado todo, citas en línea, salidas a bares, incluso recomendaciones de amigos, pero nada funcionaba. Nadie lo veía, nadie lo elegía. Entonces, una noche mientras navegaba por un foro en la red oscura, encontró un hilo que cambiaría todo. Pactos demoníacos, lo que siempre quisiste saber, decía el título. El corazón de David latió con fuerza al leer sobre personas que habían obtenido lo que deseaban más allá de lo posible. Él no quería riquezas ni poder, solo una cosa, amor. David pasó semanas investigando, buscando señales, rastros de cómo se podría contactar con alguien que pudiera conceder lo que él tanto deseaba. La atmósfera a su alrededor se fue volviendo densa, como si algo en el aire supiera que se acercaba a lo prohibido. Finalmente, una noche, encontró las instrucciones, un ritual. Los detalles eran oscuros y antiguos, y la página web desapareció después de que David leyera lo necesario. Una habitación vacía, 3 velas negras, y una gota de su propia sangre sobre un espejo antiguo. Eso era todo lo que necesitaba. Con cada paso, el aire parecía volverse más pesado, cada ruido en su departamento era un susurro que lo llamaba. El ritual era simple, pero la atmósfera era sofocante. Mientras encendía las velas, las sombras parecían bailar en las paredes, y el espejo en el suelo reflejaba algo que no era del todo humano. El humo de las velas comenzó a arremolinarse, formando una figura frente a él. De entre las sombras, una voz suave, pero cargada de malicia, habló: «Así que buscas amor». David sintió su corazón detenerse, su piel se erizó. Allí, en la penumbra, estaba el diablo, o algo muy cercano a él. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? David tragó saliva, sus manos temblaban. Solo, quiero a alguien que me ame. Haré lo que sea. La figura sonrió, mostrando dientes afilados. Tu alma por amor eterno. Pero ten cuidado, no todo es lo que parece. Sin pensarlo, David asintió. Acepto. Al instante, sintió un frío recorrer su cuerpo mientras la figura extendía su mano. Cuando sus dedos helados tocaron los de David, un dolor insoportable se apoderó de su pecho. Y entonces, todo se oscureció. David despertó en su apartamento, el ambiente cargado con una quietud inquietante. Se levantó lentamente, aún sintiendo el eco del frío que le había atravesado el alma. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, una pesadilla demasiado vívida, hasta que escuchó un suave golpeteo en la puerta. Al abrirla, allí estaba ella, exactamente como la había imaginado tantas veces. Su sonrisa era cálida, sus ojos brillaban con una mezcla de dulzura y misterio. «Hola, David», dijo, como si ya se conocieran desde siempre. Él sintió su corazón detenerse por un segundo, mientras la euforia lo envolvía. Ella era perfecta. Todo lo que había soñado, todo lo que había deseado. Los días que siguieron fueron un sueño. Paseos por la ciudad, largas conversaciones por la noche, risas que llenaban el vacío de su vida. Nadie lo había hecho sentir tan vivo, tan completo. Pero había algo en ella, una pequeña sombra detrás de su mirada, algo que David no podía entender, aunque trataba de ignorarlo. Una noche, mientras dormían juntos,
David despertó sobresaltado. Había soñado con aquella figura de las sombras, el trato, la fría mano en la suya. Al volverse hacia ella, se dio cuenta de que estaba mirándolo. Sus ojos, vacíos y sin brillo, lo observaban fijamente en la oscuridad. Su sonrisa, que antes le parecía encantadora, ahora era un reflejo de algo más profundo, más oscuro. «Todo va bien, ¿verdad?», susurró ella, pero su voz tenía un eco inquietante, como si viniera de algún lugar lejano. David sintió una opresión en el pecho, el aire se volvió espeso. No podía apartar la mirada de ella, ni hablar. Algo estaba cambiando. Algo que él no entendía, pero que ya no podía detener. Las semanas pasaron, y David trataba de convencerse de que todo estaba bien. Intentaba ignorar los pequeños detalles, los momentos en los que el tiempo parecía detenerse cuando ella estaba cerca o cuando la temperatura en la habitación descendía inexplicablemente. A veces, cuando la miraba de reojo, sus ojos parecían vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Pero al segundo siguiente, volvía a ser la mujer encantadora que él había pedido, su novia perfecta. Sin embargo, los sueños se intensificaron. Cada noche, David veía la figura de sombras observándolo desde la esquina de su habitación. No decía nada, no hacía ningún movimiento. Solo estaba ahí, como una presencia eterna, recordándole el trato que había hecho. En una de esas pesadillas, el ser oscuro se le acercó y susurró en su oído: «Lo que has pedido tiene un precio. Siempre lo tiene». Una noche, mientras cenaban juntos en su pequeño apartamento, ella lo miró fijamente, sin parpadear. «¿Me amas, David?», preguntó, su voz demasiado suave, casi carente de emoción. David, nervioso, asintió, pero la duda empezaba a filtrarse en su mente. Sentía que algo estaba mal, muy mal. «Claro que te amo», respondió forzando una sonrisa. Pero la sensación de incomodidad se hizo más fuerte. Había algo inquietante en la manera en que ella formulaba las preguntas últimamente, como si no fuera realmente por amor, sino por asegurarse de algo más profundo, algo que él no entendía. Era como si estuviera constantemente buscando una confirmación, una garantía de que lo que existía entre ellos era real, cuando él mismo ya no estaba tan seguro de ello. Esa noche, después de que ella se quedara dormida, David se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Fuera, la ciudad estaba tranquila, pero el silencio dentro del apartamento era ensordecedor. Cada rincón parecía estar lleno de sombras que no estaban allí antes, y el aire, siempre denso, ahora se sentía cargado con una presencia desconocida. Mientras miraba por la ventana, el reflejo de ella detrás de él lo hizo estremecerse. Estaba de pie, justo en la puerta del dormitorio, observándolo en silencio, inmóvil. «¿Por qué no vuelves a la cama?», susurró, pero su voz sonaba distante, como si no fuera completamente humana. David no respondió de inmediato, el miedo lo paralizaba. Giró lentamente hacia ella, y en ese momento, algo se rompió dentro de él. Esa sonrisa perfecta que antes lo había cautivado, ahora se veía hueca, casi mecánica. Y entonces lo entendió, aunque no quería aceptarlo, ella no era real. O al menos, no en el sentido que él había deseado. Decidido a obtener respuestas, David se dirigió al único lugar donde sabía que podía encontrar algo, el mismo foro en la red oscura donde todo había comenzado. Pasó horas buscando en páginas que solo unos pocos se atreverían a explorar. Finalmente, encontró un comentario en un rincón oscuro del foro, una advertencia que parecía estar dirigida directamente a él: «El amor que deseas no es lo que obtendrás». El diablo siempre juega con las palabras. Asustado y con el corazón acelerado, decidió hacer algo que jamás habría imaginado: confrontarla. Esa misma noche, mientras ella se sentaba en el sofá con una taza de té entre las manos, David se armó de valor. «Quiero saber qué eres realmente». Ella no parpadeó. Su expresión no cambió. «Soy lo que pediste, David. Me quisiste, y aquí estoy. Pero el precio ya fue pagado».
No, no es cierto, gritó, sintiendo como el terror lo llenaba por completo. Esto no es lo que pedí. Quería amor, algo real, no, esto. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando sus palabras, y luego se levantó lentamente del sofá. David, susurró mientras avanzaba hacia él, el amor que me pediste existe. Estoy aquí, ¿verdad? Pero lo que olvidaste preguntar es cómo lo sentirías. El aire en la habitación comenzó a agitarse, y David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El rostro de ella comenzó a cambiar, apenas perceptible al principio, pero luego más evidente. Sus ojos ya no eran humanos, eran pozos vacíos, oscuros, que reflejaban todo el vacío y la desesperación que él había sentido alguna vez. No puede ser, murmuró, retrocediendo mientras la figura de ella se acercaba. Esto no puede estar pasando. Ella soltó una risa fría y distante, un sonido que resonó en su cabeza como un eco interminable. El amor que deseabas te pertenece ahora, pero te advertí, siempre hay un precio. Y pronto, muy pronto, entenderás lo que significa entregarte completamente. En ese instante, David sintió como su piel se erizaba, como si algo invisible comenzara a envolverlo. Las sombras en la habitación parecían moverse, acercándose lentamente a él. La figura que una vez fue su novia perfecta ahora lo miraba con una sonrisa maliciosa, algo que antes no era más que una ilusión se revelaba como una verdad monstruosa. Mientras todo a su alrededor se volvía irreal, David recordó la última advertencia en el foro: el diablo no concede deseos, los distorsiona. David sintió que su mente se desmoronaba. La habitación parecía encogerse, las paredes se cerraban a su alrededor mientras el rostro de ella se distorsionaba cada vez más, como una máscara que se deshacía en fragmentos oscuros y retorcidos. Cada vez que intentaba enfocarse, su forma cambiaba ligeramente, haciéndose menos humana y más siniestra. Retrocedió tambaleándose, tropezando con la mesa del comedor, mientras las sombras a su alrededor se alargaban y se enroscaban en sus extremidades, como si lo estuvieran atrapando. Todo su cuerpo se tensó. Sentía el frío invernal de las manos invisibles del diablo apoderándose de su alma, arrastrándolo hacia algo que no podía ver ni comprender por completo. Ella dio un paso más hacia él. El pacto se ha cumplido, David. ¿No lo sientes? Estoy aquí, el amor que deseabas, para siempre a tu lado. ¿Acaso no es esto lo que querías? Su voz era un eco hueco, sin vida, resonando como el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. No, gritó David, tratando de zafarse de las sombras que se enroscaban en sus piernas. Esto no es lo que quería. Quiero mi vida de vuelta. Tu vida ya no te pertenece, respondió ella con un susurro venenoso. Has entregado lo más valioso a cambio de un capricho. El amor que creías querer nunca fue real, David. Es solo un reflejo de tu propia desesperación. Los ojos de David se abrieron con horror. Algo más profundo empezaba a tomar forma en su mente, una revelación que lo dejó paralizado. No era solo que ella no era real. No era simplemente que había hecho un trato con el diablo. No, la verdad era mucho más aterradora: él mismo había creado este infierno. Había moldeado a esta entidad con sus propios deseos retorcidos, su desesperación, su soledad. En su afán por no sentirse solo, había dado todo de sí mismo, sin saber que ese todo significaba mucho más de lo que comprendía. De repente, todo a su alrededor se volvió difuso. La habitación empezó a desmoronarse como si estuviera hecha de cenizas, y él se encontraba flotando en un vacío absoluto, sin ningún sonido más que su propia respiración entrecortada. Estaba solo. Completamente solo. O al menos, eso creyó durante un instante, hasta que sintió una mano fría en su hombro. David giró lentamente, temblando, con el estómago retorcido de miedo. Allí estaba ella, su rostro vuelto a la normalidad, la sonrisa dulce que lo había enamorado en un principio, pero ahora se veía aún más inquietante. Nunca estarás solo de nuevo, David, susurró. Estamos juntos para siempre.
Los latidos del corazón de David se aceleraron, sus pensamientos caóticos giraban en su mente como una tormenta incontrolable. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Sentía que su propia realidad se desmoronaba bajo sus pies. El dolor de la desesperación era tangible, como si le estuvieran arrancando cada parte de su ser. Pero no fue el dolor físico lo que lo hizo caer de rodillas, fue la comprensión de que no había escapatoria. El amor que había buscado con tanto fervor era ahora una prisión eterna. Y lo peor de todo era que, en lo profundo de su corazón, aún sentía algo por ella, una conexión retorcida y oscura que lo ataba. Su alma ya no le pertenecía. Estaba atrapado. Las sombras volvieron a moverse, rodeándolo lentamente, y ella se inclinó para susurrarle al oído una vez más. Este es el precio del amor eterno, David. No puedes escapar de lo que pediste, y lo que pediste, lo tendrás para siempre. Las palabras resonaron en su mente, y con ellas, la realidad terminó de quebrarse. David cayó al suelo, la mente hecha un caos mientras la voz de ella resonaba en su cabeza, repitiéndose una y otra vez, como un eco interminable. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían, como si estuvieran atrapadas por cadenas invisibles. Las sombras parecían tener vida propia, moviéndose alrededor de él con una fluidez extraña, como si observaran cada uno de sus movimientos, listas para devorarlo en cualquier momento. Ella permanecía de pie, observándolo desde arriba, con esa sonrisa tranquila, casi maternal, que antes le había ofrecido consuelo pero que ahora se sentía como una trampa cuidadosamente tendida. David, deja de resistirte, dijo con suavidad, agachándose para estar más cerca de él. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será. Ya no tienes que luchar. No estás solo, nunca más lo estarás. Sus palabras eran un susurro envolvente, como una brisa helada que lo hacía estremecerse hasta los huesos. El apartamento a su alrededor, el mismo espacio que había sido su refugio durante tantos años de soledad, ahora se había convertido en una prisión viva. Las paredes parecían respirar, como si se estiraran y se encogieran, atrapándolo en un lugar del que no había escapatoria. La sensación de ahogo era insoportable, y cada vez que intentaba moverse, sentía las sombras tirando de él, sujetándolo con más fuerza. «Déjame ir», gritó, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. Pero su súplica no tuvo eco. El sonido se apagó antes de salir de su boca, como si el mismo aire hubiera decidido no transmitir sus palabras. Ella solo lo miraba, impasible, como si fuera un niño que no entiende las reglas de un juego en el que se ha metido sin saberlo. David intentó apartar la mirada de ella, pero era imposible. Sus ojos, antes cálidos y humanos, ahora eran pozos oscuros e insondables que lo atraían hacia el abismo. Y entonces lo comprendió de manera aterradora, no había manera de detener lo que ya estaba en marcha. No había marcha atrás, ni segundas oportunidades. El trato estaba hecho, sellado con su alma. Lo que había pedido, el amor eterno que tanto había ansiado, era también su condena eterna. Lentamente, comenzó a levantarse, luchando contra las sombras que aún lo aferraban. Sus movimientos eran torpes, casi automáticos, como si su cuerpo respondiera a algo más allá de su control. Ella lo observaba, sin moverse, mientras él se ponía de pie frente a ella. David sintió una mezcla de terror y rendición, como si estuviera a punto de cruzar un umbral del que nunca podría volver. Ella extendió la mano hacia él, su toque frío y suave como la seda. «Ven conmigo, David», susurró, guiándolo hacia la sala, donde las sombras parecían bailar en las paredes, creando formas abstractas y grotescas. «Todo lo que necesitas está aquí. Solo debes aceptar lo que ya es tuyo». El corazón de David latía desbocado, cada pulso era un recordatorio de que aún estaba vivo, al menos en algún sentido. Pero algo en su interior comenzaba a apagarse, una chispa de humanidad que se desvanecía con cada paso que daba hacia ella. Sabía que estaba cayendo más profundo en un pozo del que jamás podría escapar, pero su cuerpo, su mente, estaban ya demasiado comprometidos.
Al llegar al centro de la sala, el suelo bajo sus pies cambió. Ya no era el mismo suelo de madera que había conocido por años. Era algo más oscuro, más denso, como si el mundo mismo estuviera deformándose a su alrededor. Las sombras se alargaban y se entrelazaban, formando una espiral que parecía girar lentamente hacia el infinito. David sintió una fuerza invisible jalándolo hacia abajo, un vacío que lo llamaba, lo exigía. «¿Lo sientes?», dijo ella, su voz ahora más grave, como si hablara desde una profundidad desconocida. «Este es el lugar donde perteneces. El amor que pediste te ata a mí, y yo a ti. Para siempre». Las palabras golpearon a David como una ola de hielo. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la certeza de que ya no había escape. Todo lo que había hecho, cada decisión impulsada por su desesperación, lo había llevado a ese momento. No había sido el diablo quien lo había engañado, él mismo había sido su peor enemigo, cegado por su propia necesidad de ser amado, de no sentirse solo nunca más. ¿Qué eres realmente?, preguntó, su voz apenas un susurro, como si temiera la respuesta. Ella lo miró fijamente, su rostro suavizándose por un momento, pero esa misma dulzura solo hacía que el miedo dentro de David creciera. «Soy lo que deseabas, lo que invocaste. Tu soledad me trajo aquí, y tu deseo me dio forma. Pero lo que soy ahora, soy lo que siempre seré. Parte de ti, parte de tu alma. El pacto nos unió, David. No hay vuelta atrás». Mientras hablaba, las sombras en la sala comenzaron a girar más rápido, arrastrándolo hacia abajo. Sentía el suelo ceder bajo sus pies, como si fuera absorbido por un pozo sin fondo. El mundo a su alrededor comenzó a deformarse aún más, las paredes se desdibujaban y se desvanecían en un remolino de oscuridad. Todo lo que había conocido, todo lo que alguna vez había sido su vida, se disolvía en una neblina densa y opresiva. David intentó resistirse, luchando contra la fuerza que lo empujaba hacia abajo, pero era inútil. Sus fuerzas lo abandonaban, su cuerpo se sentía más ligero, casi etéreo, como si ya no fuera completamente de este mundo. Y entonces, en un último destello de claridad, recordó las palabras del diablo en el momento en que firmó el pacto: «El amor que buscas tiene un precio. Y una vez pagado, no podrás escapar de lo que viene después». Lo que venía después, pensó David, era la eternidad. Y la eternidad con ella no era lo que había imaginado. El vacío bajo los pies de David se hizo total, arrastrándolo cada vez más hacia las sombras, como si el suelo mismo estuviera derrumbándose en un abismo infinito. El frío que lo envolvía ahora no era solo una sensación física, sino algo que calaba hasta lo más profundo de su ser. Sentía que la vida, la poca humanidad que le quedaba, se escapaba de su cuerpo, siendo absorbida por la oscuridad que lo rodeaba. Ella permanecía de pie a su lado, observándolo con una serenidad inquietante, como si todo esto fuera simplemente parte del plan que siempre había estado en marcha. «No tienes que resistirte más, David», dijo con suavidad, su voz suave y envolvente, como una caricia traicionera. «La lucha solo te hace más difícil el final. Déjate llevar. Yo estoy aquí contigo. Estaré contigo por siempre». Las palabras por siempre lo golpearon con la fuerza de un martillo. No era solo la eternidad lo que le aterraba, sino la naturaleza de esa eternidad. No había felicidad, no había amor verdadero. Solo había un vacío interminable, una existencia sin sentido, atrapado en una unión que él mismo había sellado. El peso de esa realización cayó sobre él como una losa. David, con las últimas fuerzas que le quedaban, intentó aferrarse a algo, cualquier cosa que pudiera anclarlo a la realidad. Recordó brevemente su vida antes del pacto, los días de soledad, sí, pero también los momentos de paz que a veces encontraba en su propia compañía. Pensó en las pequeñas alegrías que había ignorado por su obsesión con el amor, por su desesperada necesidad de llenar el vacío. Había deseado tanto encontrar a alguien que no se dio cuenta de lo que sacrificaba por ese deseo. Ahora, ese deseo se había convertido en su condena. Las sombras seguían jalándolo,
pero esta vez no intentó luchar. No porque hubiera aceptado su destino, sino porque comprendía finalmente que ya no había vuelta atrás. El trato estaba hecho. Su alma estaba perdida. Lo que había pedido, lo que había deseado con tanto fervor, lo había destruido. Sintió la mano fría de ella en su rostro, una caricia helada que debería haber sido reconfortante, pero que solo le trajo un miedo profundo. David, susurró ella, acercándose más, somos uno ahora. Esto es lo que siempre quisiste. Nunca más estarás solo. Y en ese momento, mientras las sombras lo devoraban por completo, David se dio cuenta de la verdad final, no había escapatoria. El diablo no solo le había dado lo que deseaba, le había dado exactamente lo que merecía. Y en su condena, comprendió que el verdadero horror no estaba en el pacto que había hecho, sino en la trampa que él mismo se había tendido. La oscuridad lo envolvió por completo, y con un último suspiro, dejó de luchar. En el vacío, en la soledad infinita que ahora lo reclamaba, David encontró lo que había buscado toda su vida. No era amor. No era compañía. Era el olvido.